Es para mí un placer y un honor el poder estar nuevamente contigo meditando, exponiendo y aprendiendo un poco más de nuestro Señor. Me da gusto que te des un tiempo para aprender más de nuestro Dios, en verdad, eso lo aprecio mucho. Hoy te estaré hablando de un tema muy interesante y espero de todo corazón lo puedas comprender, entender y asimismo lo puedas poder aplicar en tu vida. El Dios de lo inesperado, cuando el cielo rompe la lógica de la tierra. Para poder ubicarnos bien y saber de qué estamos hablando, qué mejor que comenzar a diferenciar tanto a Dios como al hombre. Para entender a Dios, debemos entender que Él no habita en nuestra urgencia. El ser humano vive en el cronos, el tiempo lineal, medible e ilimitado, pero Dios opera en el kairos, el tiempo oportuno, la irrupción de lo eterno en lo temporal, lo inesperado. Para nosotros es simplemente un diseño que Dios trazó antes de la fundación del mundo. En este estudio analizaremos 4 escenarios donde la cultura, la política y la fuerza humana estaban condenados a lo imposible, pero la soberanía divina respondió con algo verdaderamente inesperado. El trasfondo de la cúspide al callejón del olvido. Moisés no era un hebreo común. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón, posiblemente la reina Hatshepsut o alguien de su linaje, Moisés fue formado en la Casa de la Vida, el centro intelectual de Egipto. Dominaba las escrituras, tanto la jeroglífica, la retórica y la estrategia de guerra de la dinastía número 18. Sin embargo, cuando Dios decide usarlo, no lo hace en su momento de mayor influencia política, lo hace después de los 40 años de silencio en Madián. Un uso y costumbre que aquí vemos es que en el antiguo Egipto los pastores eran considerados la casta más baja. Al llevar a Moisés al desierto a cuidar ovejas ajenas, las de su suegro, Dios estaba desmantelando la identidad de un príncipe para construir la de un siervo. El Dios de lo inesperado prefiere un pastor humilde que un general soberbio. Cabe mencionar también la teofanía de la zarza. El escenario en el monte Horeb, en el contexto arqueológico, esta zona es de un calor volcánico. Una zarza seca ardiendo era un fenómeno natural debido al sol, pero lo inesperado no era el fuego, sino que la zarza, un arbusto espinoso y frágil, no se convertía en ceniza. La zarza representaría a Israel y en otro punto de vista al hombre, frágil, espinoso y pequeño. El fuego es la santidad de Dios. Lo inesperado es que la santidad de Dios puede habitar en la fragilidad humana sin destruirla, siempre y cuando nos quitemos el calzado, reconozcamos nuestras impurezas. Gedeón y la victoria de la minoría. Jueces 7 del 1 al 22. Empecemos con el contexto de la opresión madianita. Israel estaba bajo un sistema de terrorismo agrícola. Los madianitas y amalequitas esperaban a que los israelitas sembraran para bajar de las montañas y saquearlo todo. Israel vivía en cuevas, en un estado de desnutrición y trauma colectivo. El lagar de los secretos. Cuando el ángel llama a Gedeón, varón esforzado y valiente, Gedeón está escondido en un lagar. El contexto de la época es que el trigo se trilla en lugares altos y abiertos para que el viento se lleve el tamo, que quiere decir la cáscara. Un lagar es un pozo cavado de piedra donde se usa para pisar uvas. Trillar trigo ahí es ineficiente y muy desesperado. Dios no busca a alguien que ya se siente valiente, sino a alguien que a pesar de su miedo sigue trabajando con lo poco que tiene. Algo a destacar de esta historia también es la reducción estratégica. Dios reduce al ejército de 32,000 a 300 hombres. Según la lógica militar de la Edad de Hierro, esto es un suicidio. Sin embargo, Dios lo hace por diversos motivos. La primera es la prueba del agua. Aquellos que se arrodillaron para beber perdieron la visión periférica. Los 300 lamieron como perros. Mantenían sus ojos en el enemigo mientras bebían. Dios seleccionó la vigilancia espiritual sobre la fuerza bruta. El Dios de lo inesperado derrota al enemigo usando sus propios medios. La provisión en territorio enemigo. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Como contexto especial tenemos el desafío al baalismo. Elías declara una sequía. Esto no fue solo un castigo climático, fue un ataque directo a Baal, el dios fenicio que supuestamente controlaba la lluvia y el trueno.
Dios envía a Elías a Sarepta, una ciudad fenicia, el corazón del territorio de Baal. Dentro de ese mismo contexto encontramos la economía del reino y la economía de la escasez. En el mundo antiguo, la hospitalidad era una ley sagrada, pero la viudez era una sentencia de muerte social. Una viuda sin red de apoyo familiar estaba destinada a la mendicidad o a la muerte. La prueba final, Elías le pide el último bocado de la comida. Lo inesperado de Dios es que la bendición no se activa por lo que te sobra, sino por lo que entregas en tu momento de mayor necesidad. El milagro es que la harina y el aceite, sustentos básicos del Mediterráneo, no faltaron. Dios demostró que su soberanía no se detiene en las fronteras de Israel. Él es el Dios incluso en la tierra de Jezabel. Nuestro cuarto punto es el Mesías, la grandeza en lo marginal, Lucas 2. Como contexto, el censo de la Pax Romana. César Augusto, el hombre más poderoso del mundo, cree que está haciendo un censo para recaudar impuestos, pero el Dios de lo inesperado está usando una burocracia romana para mover una mujer embarazada de Nazaret a Belén, cumpliendo una profecía de hace 700 años, vista en Miqueas 5:2. El pesebre simboliza el trono de lo humilde. La arqueología del pesebre. Olvidemos las cabañas de madera del tipo europeo. En Belén, las casas se construían sobre cuevas de piedra caliza. El pesebre era un hueco tallado en la misma roca de la cueva donde comían los animales. También los pastores en la jerarquía religiosa del siglo I, el oficio del pastor era considerado inmundo porque no podía cumplir con las abluciones rituales mientras cuidaban ovejas. Lo inesperado, la noticia más gloriosa en la historia, no fue entregada en el templo de Jerusalén a los sacerdotes, sino a los marginados del campo. Dios rompe el protocolo religioso para abrazar al pecador y al humilde, viviendo para lo inesperado. El Dios de la Biblia es un Dios de sorpresas, no por la falta de orden, sino porque su orden es superior al nuestro. Si estás en un desierto como Moisés, Dios te está procesando para que su fuego no te consuma. Si te sientes en minoría como Gedeón, Dios está preparando una victoria, donde Él solo se va a llevar la gloria. Si tienes escasez como la viuda de Sarepta, tu obediencia es la semilla de tu multiplicación. Si te sientes marginado como los pastores, eres el candidato principal para recibir la revelación de su gloria. Lo inesperado de Dios a menudo se disfraza de crisis, pero siempre termina en redención. No juzgues el final de tu historia por el caos del presente. Soy mi vida, mi destino, y deseo que tengas muy buena noche. Hasta luego.